Buenos días ahí a todos mis colegas. Vamos a intentar ahí compartir en este espacio que me han dedicado y que tengo la honra, gracias a Dios, ahí de compartirlo con ustedes y que la virtualidad allí nos une, con algunas ahí experiencias de evaluación en enseñanza virtual. Y en estas experiencias, el recorrido ahí propuesto es contarles algunas cuestiones de contextos y puntos de partida. ¿Por qué es necesario ese contexto y punto de partida para entender desde qué lugar estoy contando estas experiencias? Quiero ser respetuoso en esto porque lo que voy a contar son experiencias que tienen sentido en mi contexto, bajo las condiciones que estamos pasando, que no tienen por qué ser exactamente iguales a las que pasan muchos otros colegas. Entonces, necesito colocar ese contexto para que se entienda cuáles son esas experiencias, contar algunas de esas experiencias y sugerencias y luego algunas reflexiones y preguntas. Y sí, así un llamado de atención en precaución con esta cuestión de experiencias y sugerencias porque tienen que ser entendidas en el contexto que uno lo está colocando. Y voy a tratar de que se vean de manera general. Digo de manera general porque sé que estamos compartiendo colegas de diferentes disciplinas, de diferentes niveles. Y entonces la idea es quedarse con ideas de esto. No pensar, pero usted me está contando algo que a lo mejor se circunscribe en un área particular. Esto, no, tome esa idea allí de fondo. A lo largo del recorrido les voy a ir contando diferentes aspectos, se voy a estar contando estas cuestiones de contexto, los procesos de enseñanza, procesos de evaluación y cómo estos se vienen a articular en un conjunto, ¿no? Entonces, como mensaje de esto, sí me gustaría esto pasa cada vez que escuchamos a un colega que nos transmite, nos cuenta algo, es tomar una idea y hacerla realidad. Más que, no son extrapolables las experiencias, es decir, yo quiero hacer exactamente lo mismo, no exactamente lo mismo, no, sino es uno mira una idea, mira con el contexto y ve qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Me voy a centrar como los procesos de enseñanza, como el proceso de evaluación está ligado al proceso de enseñanza y aprendizaje, necesito colocar algunas condiciones previas, porque si no, no podríamos estar evaluando de una manera diferente a la que estuvimos enseñando. Entonces quiero poner algunas condiciones de contexto de cómo uno piensa o cómo concibo y cuáles son algunos errores allí frecuentes. Entonces, en nuestro contexto, esto ya lo había comentado en un conversatorio anterior que habíamos tenido, pero lo quiero retomar para quienes están a lo mejor escuchando por primera vez, que tenemos diferentes tipos de enseñanza en estos momentos. Uno podría pensar la clase presencial, la clase virtual y lo que yo le voy a llamar excepcionalidad. En la clase presencial tenemos nuestro salón de clases, en la clase virtual tendremos nuestra aula virtual. Y en la excepcionalidad tenemos de todo. Tenemos el aula virtual o hay veces no tenemos el aula virtual, o sea, solamente desde la casa o el hogar de nuestros estudiantes. Nos comunicamos por WhatsApp o Telegram o Zoom o Meet o ninguno de ellos. O sea, esto no es lo mismo que lo que ocurre en la comunicación en la clase presencial, en la clase virtual. En la clase presencial, el docente y los estudiantes deciden estar en una clase presencial. Lo mismo que pasa en la clase virtual. El docente decide dar una clase virtual y el estudiante decide tomar clases virtuales. Mientras que en la excepcionalidad se nos impuso a docentes y estudiantes diciendo, usted va a pasar de lo presencial a lo virtual y no tiene otra opción, no fue una elección que hicimos. No es que lo estoy haciendo con una animosidad de crítica, sino es como para entender el contexto y algunas cuestiones que pasan y fundamentalmente después ligadas a la evaluación. Y tenemos docentes y estudiantes con materiales y equipos en la clase presencial, lo mismo ocurre en la clase virtual y acá en la excepcionalidad tenemos de todo, o al menos así pasa en mi contexto. Docentes y estudiantes que no tienen conectividad, sí lo tienen equipos más, menos, que se pueden conectar desde sus móviles o teléfonos, algunos que pueden, quieren, otros no quieren, no les permiten los padres. Bueno, esto vamos a tener toda una realidad. En la clase presencial tenemos el docente formado, en la clase virtual también, y acá estamos formándonos en tiempo récord. Mi experiencia en instancias de evaluación lo voy a contar en este momento en lo que hemos hecho este año, o sea, este año en excepcionalidad. Pero
ya lo venimos trabajando en las clases presenciales. O sea, no es que esto es por primera vez lo estamos haciendo en la excepcionalidad. En realidad, esto ya uno tiene experiencia de las clases presenciales. Yo trabajo en ambos niveles. Trabajo con clases presenciales y trabajo hace 19 años en enseñanza virtual. Entonces, estoy en los dos lugares. Entonces, la excepcionalidad para mí no fue mucha dificultad por el hecho de que venía trabajando de los dos. La dificultad se presentó en la cuestión de los alumnos, la cuestión que se impuso, la conectividad, los equipos y todas estas cuestiones que seguramente las compartimos. Y sí me gusta esta expresión que no estamos enseñando en la virtualidad, sino que estamos enseñando en condiciones de excepcionalidad. Y este mensaje me interesaría y a veces dejar a los colegas diciendo, calma, no entre en desesperación pensar que ahora usted toda la vida va a enseñar en la virtualidad. Esto es una condición de excepcionalidad. No es que la enseñanza primaria y secundaria se pasó de golpe a la virtualidad y así va a ser siempre, sino esto es, bueno, condiciones de excepcionalidad. Pero es una instancia para aprender mucho estas condiciones de haber pasado de lo presencial a lo virtual. Entonces, creo que esto va a haber un antes y un después en educación que nos va a llevar a pensar cosas muy interesantes, que es lo que estamos haciendo. Lo que sí hubo algunos cambios realizados y algunos detalles, ¿no? Recuerden que ya vamos a ir pegando todo esto y estas piezas, estos rompecabezas, ligándolas a evaluación. Lo cierto es que lo primero que intentamos hacer, los profesores que trabajamos en lo presencial, es lo presencial llevarlo a lo virtual y casi con muchas, el tiempo no nos dejó reflexionar en términos de qué se lleva de lo presencial a lo virtual, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Les cuento, por ejemplo, en nuestro contexto, los institutos le pedían a los estudiantes que se conectaran de manera sincrónica, ¿no? Diciendo, bueno, si usted tenía clase los días lunes y miércoles, entonces usted se va a conectar lunes y miércoles ahora, pero de manera virtual, o sea, a través de algún medio. Esto generó muchas dificultades y ocurre que eso no es tan así. Usted sabe que la idea de conectarse de manera sincrónica tiene sentido si usted va a trabajar con los estudiantes. Si usted va a hablar, como podría yo estar hablando en este momento, que vamos a tener interactividad después, pero si es solamente una exposición, uno diría, ¿para qué usted quiere que los estudiantes se conecten de manera sincrónica? Es preferible que usted grabe la clase y los estudiantes lo escuchan después. No haga que el estudiante colapse en la conectividad en este momento, que tenga dificultades para conectarse cuando tiene mucha cantidad de estudiantes. Bueno, estos fueron errores que fuimos aprendiendo en lo inmediato, lo que pasó este tiempo. Lo cierto es que tuvimos que adaptar los roles de docente y estudiante a partir de esa naturaleza del vínculo pedagógico mediado por las tecnologías. Tuvimos que diseñar actividades de aprendizaje porque no eran lo mismo. Esto en el mejor de los casos, porque en algunos casos sencillamente las mismas actividades que estaban de manera presencial se las llevaron de manera virtual y uno diría no debiera ser de esa manera. Lo presencial exige algunas condiciones, lo virtual exige otras. Entonces, no debiera haber sido lo mismo, pero sabemos que ocurrió en muchas de las áreas. Sencillamente los profesores, la misma actividad presencial es la misma actividad que se colocó en los entornos virtuales. Pero si no hay que pensarlas, usted lo va a trabajar de manera individual, colectivas y colaborativas, la evaluación que va a ser en línea, cómo la va a pensar, o sea, esto no nos dio tiempo a pensarlos, en algunos casos sí, en otros casos no. Y lo que sí apareció, y quiero acá recuperar esta cuestión que muchas veces decimos que queremos que nuestros estudiantes tengan aprendizaje autónomo. No lo hemos pensado al pasar de lo presencial a lo virtual, pero sí hubo mucho de aprendizaje autónomo, estudiantes que tenían que estar leyendo material, buscando determinados videos, organizándose, ya no, muy diferente a organizar el salón de clases, donde estamos ahí y organizamos ese proceso. Aquí fue un aprendizaje más autónomo en muchos de los casos de los estudiantes. Y hubo que planificar la comunicación
y la construcción de un diálogo con los estudiantes, grupal, de manera individual. Yo veo, por ejemplo, en muchos casos no podíamos comunicarnos de manera grupal con todos los estudiantes, había que hacerlo de manera individual porque dependía algunos quienes no se podían conectar, a lo mejor a través de una plataforma como Zoom o Meet, y entonces tenían que hacerlo a través de WhatsApp. Inicialmente permitían 4 estudiantes, 8 luego, entonces estas cuestiones fueron cambiando, los espacios y tiempos, qué sería sincrónico, qué sería sincrónico. Bueno, todo esto fue un contexto que me interesa así recuperarlo como para pensar dónde estábamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con nuestras clases? Si nosotros miramos nuestras clases y sabemos en la jerga educativa que podemos hablar de clases que son más hacia el conductismo o más hacia el constructivismo, lo cierto es que el pasaje de lo presencial a lo virtual generó un quiebre y desde mi perspectiva y en mi entorno, pasó que muchas de las clases que a lo mejor eran constructivistas en lo presencial se vieron más viradas o ligadas al conductismo cuando pasó a lo virtual. Estas clases que a lo mejor el profesor trabajaba con sus estudiantes en interacción, de golpe se pasaron a tutoriales, a clases grabadas, entonces eso giró mucho al conductismo. Eso es como para reflexionar y hay cosas que sí se pueden cambiar si uno lo quiere mirar y como para reflexionar qué fue lo que ocurrió. Ahora, lo que sí pasó es, en términos de los recursos tecnológicos, este tiempo estuvo muy centrado, desde mi perspectiva, en todos los recursos tecnológicos y la conectividad, y el tipo de recursos, y las apps o no, o qué programas se podían utilizar, y entonces los estudiantes de golpe se vieron así avasallados con una cantidad enorme de diferentes recursos que cada una de las materias que componen el plan de estudio les proporcionaban, ¿no? Y lo que pasó, o desde mi perspectiva, lo que pasó es, se dejó relegado a un segundo lugar todo un cuestionamiento en torno al saber y el saber escolar. Y eso lo debemos recuperar, porque si no se centró todo en los recursos y quedó relegado una cuestión sumamente importante, que es cuestionarse el saber y el saber escolar. Quiero retomar todo esto porque recuerden, en un rato lo vamos a amalgamar y todo esto se va a pegar a las cuestiones de evaluación y va a tener sentido ver cuáles son las experiencias y por qué se pueden evaluar de esa manera. Entre esos cuestionamientos del saber para todas las ciencias me interesan algunas cuestiones. Preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué es necesario y debo enseñar un determinado contenido? Ese contenido que estoy enseñando. Estas preguntas que muchas veces los estudiantes se las hacen. ¿Por qué, profesor, usted me está enseñando esto? ¿Para qué me sirve? Eso es necesario que uno sepa y dar esa respuesta. ¿Qué tipos de problemas viene a resolver? Que no puede ser que la respuesta sea, es porque está en el currículo escolar. Es que a mí me dice, no, usted como profesor tiene que tener esas respuestas, porque eso le va a permitir organizar mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje y obviamente que los de evaluación, porque usted sabe por qué es necesario y se debe enseñar ese contenido. ¿Qué tipos de argumentaciones se utilizan a propósito del mismo? Las argumentaciones en breve voy a centrarme porque esto es crucial para mí, toda la cuestión de argumentación y lo que es lectura, escritura y la oralidad en ciencias. Y los contextos que dejan al descubierto, los significados que se pretenden generar, o sea, en qué contexto tiene sentido que se genere este conocimiento que quiero enseñar, qué contextos ayudan a comprender diferencias y similitudes entre los objetos y otros vinculados a él, en qué contexto histórico y cultural aparecen esos conocimientos en cuestión y cómo fueron transformados y cómo contribuyen a la construcción y organización del saber puesto en juego. Quiero centrarme en estos aspectos que a mí me son muy relevantes, toda la idea de lectura, escritura y oralidad, porque esto no es solamente para un área de lengua. Piensen que pertenezco a ciencias básicas, en el área de matemática, física y química, pero esto no es solamente para el área de lengua o en algunos que estamos, hay veces, en nuestro entorno queda casi relegada la idea de lectura, escritura y oralidad a un solo campo del saber, que es nosotros le llamamos lengua o lengua o en español, cuando uno dice, no, esto tiene que ser de todas las disciplinas. Y entonces una pregunta que me hago es, ¿enseñamos a leer, escribir y hablar en ciencias? ¿Pero por qué enseñar a leer, escribir y hablar en ciencias? Porque allí es donde nos podemos dar cuenta
qué tanto se ha comprendido, qué tanto se ha aprendido sobre un determinado contenido o conocimiento. Y esto no lo digo solamente yo, hay mucho texto al respecto. A mí me gusta unas expresiones de Berkshire y Scarlamalia cuando mencionan la distinción entre escritor novato y escritor maduro, pero no aluden a lengua, o sea, el escritor el que escribe un texto, un libro, sino el modo en que escribimos en ciencia. Y esta distinción entre decir el conocimiento, repetir algo, que sería el escritor novato, y es lo que muchas veces pasa en nuestras áreas de conocimiento, que están en biología los estudiantes, están en historia, y lo único que hacen es repetir o decir el conocimiento. Estamos en un nivel de escritor novato. A transformar el conocimiento, que es la idea de escritor maduro. Ellos mencionan que este es un objetivo educativo práctico importante porque va más allá de la enseñanza de la redacción y tiene claras implicaciones en la manera que los alumnos desarrollan su conocimiento. Otra cuestión que sí trabajamos, y quiero, porque van a ver que todo esto en las experiencias que les cuento en breve están todas ligadas. Van a ver cómo ligamos toda la cuestión de lectura, escritura y oralidad y el desarrollo de valores. Trabajamos con nuestra ecuación de valor, esto lo heredamos del área de ciencias económicas, de administración fundamentalmente. Decimos que esta ecuación de valor está, por un lado usted necesita los conocimientos, es cierto, pero también necesita conectarlos con habilidades para hacer esto. O sea, ser ingenioso con todo esto, transformar todo ese conocimiento que usted tiene, porque si no solo lo va a repetir. Entonces, en esas habilidades vemos esa conexión. Pero si ustedes miran en esa ecuación, no es suficiente con conocimientos y habilidades. Esto tiene que estar multiplicado por las actitudes y valores. Y entre esas actitudes es el respeto hacia las ideas de los otros, aprender de los otros, una actitud positiva. Y eso lo trabajamos en clases y aún en la virtualidad. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se ve esto en los procesos de evaluación y qué actividades hacemos para que todo esto se vea amalgamado, ¿no? Otra cuestión a recuperar también en este contexto, como para pasar ya a las experiencias, las estrategias versus uso de recursos. Yo he puesto estrategias y usos de recursos. En este pasaje de lo presencial a lo virtual, el foco estuvo casi en el uso de los recursos y no debería ser el uso de los recursos, sino esta idea de estrategias, porque está centrado en nuestra ecuación de valor, esta idea de conectar conocimientos con habilidades. Bueno, después uno decide el recurso, pero no puede ser que el foco sea el recurso. Enseñar un software, enseñar un programa en particular, cuando el foco debiera ser las estrategias y las habilidades uno a desarrollar. Entonces, con ese contexto, ahora vamos a empezar a pegar algunas de las piezas, van a ir algunos comentarios teóricos también, con experiencias y sugerencias en torno a evaluación. Recordemos que entonces para evaluación está absolutamente ligado los procesos de enseñanza y aprendizaje a los procesos de evaluación. Miren la distinción entre, esto es una postura y un posicionamiento que también tengo con respecto a procesos de enseñanza y aprendizaje. Particularmente entiendo que son dos procesos distintos. Ustedes pueden ver en la jerga educativa que uno puede hablar de proceso de enseñanza-aprendizaje o proceso de enseñanza y aprendizaje, y creo que la virtualidad nos mostró, y si uno reflexiona, que son procesos distintos. Puede existir un proceso de enseñanza sin que alguien aprenda. El profesor puede enseñar y nadie aprendió de lo que estuvo haciendo. Puede ser que exista un proceso de aprendizaje sin que alguien haya estado enseñando. Esto es la autonomía que tiene el estudiante. Se pueden ver cosas por separado. Estas cuestiones son interesantes como para reflexionar en jergas educativas porque es mirar estos dos procesos de manera diferente y entonces por eso hablo de estos procesos de enseñanza y aprendizaje que se tienen que articular con los procesos de evaluación. El modo en que estamos enseñando tiene que estar vinculado a los procesos de evaluación. Entiendo también que evaluar es diferente de calificar. No les voy a estar contando cómo calificar. Calificar sí lo tenemos que hacer, pero la idea de evaluar es qué voy a evaluar. Voy a evaluar procesos que están en la construcción de un conocimiento. Algunas sugerencias y cuestiones que sí me interesan porque en las experiencias que les voy a contar han sido nuestros principios.
Evitar preguntas fácticas, ejercicios algorítmicos en las ciencias básicas, por ejemplo, y la idea de repetición de conocimientos. Esto me voy a centrar después porque voy a hacer algunas críticas a los procesos de evaluación que estuvieron últimamente, al menos en mi entorno, ligados casi a la repetición de preguntas y ejercicios algorítmicos o preguntas fácticas. Esta idea de otro principio es transformar el conocimiento y no promover la repetición del mismo. En cualquiera de las ciencias no tiene sentido que nuestros estudiantes repitan el conocimiento. En un conversatorio anterior ponía uno de los videos que a mí me gusta de una bióloga, en este caso, que es Melina Fullman, cuando menciona que puedo hacer preguntas de manera diferente. Le puedo preguntar a un estudiante qué es un ser vivo, pero preguntarle qué es un ser vivo es una pregunta fáctica. Y lo único que va a repetir el estudiante es por qué es un ser vivo, y bueno, porque respira, nace, crece, se reproduce, muere, y puede dar algunas indicaciones. Pero muy diferente es que usted le plantee por qué la levadura es un ser vivo. Porque entonces cuando yo tengo que estar fundamentando por qué la levadura es un ser vivo, en realidad pongo en juego un concepto que es la noción de qué es un ser vivo. Pero entonces estoy transformando el conocimiento, no lo estoy repitiendo. Y como esto es solo una sugerencia, decirles también que recuerden que existen las enseñanzas en la ciencia, las didácticas específicas para cada uno de los campos de saber. Entonces, es necesario que leamos reportes de investigaciones, propuestas de enseñanza y evaluación publicadas en revistas de educación en ciencias, porque nos quejamos quienes estamos hay veces en investigación, que nos existe una transformación por parte de los profesores y hoy en día todas estas revistas están en formatos digital, pero es necesario que uno acceda a ellas. Y voy a hacer un comentario al respecto de qué es lo que veo en algunos en mi entorno, por qué a veces no se recurren a las revistas y unas dificultades que se presentan al respecto. Y eso está ligado a un efecto que uno lo pueden encontrar en la red, estos psicólogos, el efecto Dunning-Kruger, y este efecto se lo define de esta manera, que es cuanto menos sabemos, más creemos saber. Y esto pasa mucho en educación. Ya les pongo muchos ejemplos. Muchas veces piensen que hay cosas que son muy curiosas y esto pasa en nuestros ámbitos educativos. Cuando uno lee este fenómeno en otras áreas, habrán visto, hay ejemplos que son muy llamativos y uno dice, esto ocurre también hasta en educación. Si uno está viajando, por ejemplo, en un autobús o en un avión y el que está conduciendo hace una maniobra que nos parece inadecuada, creo que si les preguntamos a cualquiera de los que están en el autobús o los que están en el avión, ¿quién manejaría ese avión? Todos diríamos, yo manejaría mejor ese avión que el que estuvo manejando. Este es el efecto Dunning-Kruger, que es cuando menos sabemos, más creemos saber sobre eso que está ocurriendo. Y en la carga educativa pasa lo mismo. O sea, muchas veces nos ocurre decir, no, usted no me va a venir a decir a mí cómo hacer tal cosa que yo vengo hace 30 años trabajando. Y a veces no es que usted tiene 30 años de experiencia, muchas veces tiene 30 años de hacer lo mismo, y no 30 años de experiencia, y tiene poco conocimiento sobre lo que hay del tema. O personas que a lo mejor no tienen nada de formación pedagógica y rápidamente desacreditan cualquier consejo que reciban de alguien que está en el ámbito pedagógico. Entonces cuanto menos sabemos, más creemos saber. Bueno, es un sesgo cognitivo, ellos definen, según el cual las personas con menos habilidades, capacidades y conocimientos tienden a sobreestimar esas mismas habilidades, capacidades y conocimientos en los demás. Un análisis que es muy interesante, yo lo voy a hacer mucho más suave de lo que lo dice Dunning-Kruger, pero ustedes lo pueden encontrar en la red. Miren, si hacemos una relación entre conocimiento bajo la habilidad autopercibida, la curva tiene este formato. Bueno, analicemos qué es lo que ocurre. Podríamos tener que alguien tiene poco conocimiento sobre un determinado tema. Estamos hablando de temas pedagógicos, sobre evaluación, sobre enseñanza virtual. Coloquen el contexto que ustedes quieran. Pero se autopercibe que sabe poco sobre ese tema. Entonces puede llegar a decir, no tengo ni idea. Sin embargo,
nos vamos a encontrar con personas que tienen poco conocimiento sobre eso, sobre evaluación virtual, sobre pedagogía, pero tiene una habilidad autopercibida muy alta. Entonces se considera que lo sabe todo. O sea, a mí no me vengan a decir nada porque yo sé cómo se hace todo esto. O sea, no me venga a explicar porque yo ya sé, aunque nunca estuvo trabajando en la virtualidad, aunque no leyó ningún trabajo sobre trabajo en la virtualidad y evaluación, bueno, parecerían que lo saben todo. A medida que aumentamos el conocimiento y hay reflexión sobre la práctica, nos empezamos a dar cuenta de que esa habilidad autopercibida era muy alta. Entonces pasamos no es tan fácil como parece. Aumentamos los conocimientos entonces y reflexiono sobre lo que sé, empiezo a pasar una etapa de decir, esto es muy difícil, yo esto no sé si lo voy a lograr hacer. Bueno, pero después, si uno avanza, empieza las cuestiones de actitudes y uno dice, un momento, esto empieza a tener sentido, a llegar a una etapa de decir, es complejo, pero se puede hacer algo al respecto. Dunning-Kruger dicen que quienes se encuentran aquí se encuentran en el monte de la ingenuidad. En realidad lo dicen un poco más crudo, dice es el monte de la ignorancia. Es la persona que tiene una habilidad autopercibida muy alta y sabe poco sobre algo, pero considera que lo sabe todo y puede hablar y decirle a los otros que están haciendo mal o que no es correcto lo que están haciendo. Y quienes se encuentran aquí es el valle de la desesperación. O sea, sé muchas cosas, pero todavía no sé cómo hacerlo. O sea, necesitamos movernos a estos aspectos. Es complejo, pero se puede hacer algo. Y bueno, ustedes imaginen cuando usted se encuentra en la escuela, en la institución del instituto, alguien que está en el monte de la ingenuidad, que está hablando con alguien que está en el valle de la desesperación. Ahí se encuentran nuestras grandes dificultades. Este profesor que a veces le está diciendo, no, usted está haciendo mal, no se puede hacer esto, no se puede evaluar así en la virtualidad, así se debería enseñar tal ciencia. Uno dice, sí, pero esta persona está teniendo pocos conocimientos pedagógicos de cómo enseñar. Esto en nuestro entorno es muy frecuente y más en ámbitos universitarios. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en nuestro entorno, que salen cursos de cómo crear exámenes. Ahora me voy a ir a evaluaciones, exámenes en Moodle. Y uno dice, pero las personas que están creando los exámenes en Moodle a lo mejor son informáticos. Y lo único que están haciendo es un examen multiple choice. Un examen multiple choice no es una evaluación. O sea, en esto voy a ser categórico. Lo que usted está haciendo es decir el conocimiento, no transformar el conocimiento. Cuando usted haga una evaluación, estas que se corrigen automáticamente, que de elecciones múltiples, que estoy colocando algo, usted solo está colocando la versión más light de lo que está en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Solo le está pidiendo a un estudiante que repita el conocimiento. No está transformando el conocimiento. Y sin embargo, hay muchísimos cursos de por medio de cómo hacer esto. Yo entiendo que pueden existir nuestros alumnos. Yo tengo hasta 120 estudiantes en un aula, pero no voy a tomar jamás un examen de múltiples opciones, por más que digan, no, pero lo que hacemos es después, usted tenga su banco de preguntas y después aleatoriamente se eligen para que los estudiantes no se copien. No, usted está repitiendo el conocimiento. Esto es saber poco acerca de pedagogía y de enseñanza en las ciencias. Una cuestión, ya vamos a amalgamar con algunos ejemplos. Una cuestión que es interesante, y esto uno debe trabajar, es la idea de manera interdisciplinaria. Esta idea de interdisciplinaria tiene algunas precauciones. ¿Qué sería de trabajar de manera interdisciplinaria y cuáles son algunos de los errores? Es dónde ponemos el foco. Habitualmente creemos que el foco está en el contenido. Decimos, yo quiero enseñar tal contenido y entonces ahora vamos a trabajar sobre producción de leche y entonces uno dice, bueno, en matemática van a sacar cuentas, en biología van a analizar lo que hace la vaca, en dibujo, en plástica van a dibujar la vaca y uno dice, no, eso no es trabajo interdisciplinario. El trabajo interdisciplinario es focalizarse en algún fenómeno y a partir del fenómeno mirar qué disciplinas podrían aportar a ese fenómeno. Entonces ahora les voy a contar ejemplos de qué cosas trabajamos, pero recuerden cuál es el mensaje. El mensaje es tomar la idea, no decir, pero me está colocando un ejemplo de administración con matemática y con tecnología, y yo no doy administración, yo doy historia o yo doy biología. Bueno, pero tome la idea, no tome el ejemplo particular. Le voy a contar algo que aconteció en nuestros últimos periodos y cómo hemos trabajado con estudiantes de manera interdisciplinaria. De público conocimiento, en Argentina nosotros tenemos una inflación cada vez más alta
Entonces, uno de los fenómenos que veíamos era cómo resguardar ese dinero que uno tiene. Entonces decíamos, bueno, aparecen muchas ofertas de por medio de cómo trabajar de esta manera, el modo en que se podrían hacer inversiones de nuestros ahorros para no perderlos. Esa fue nuestra consigna con los estudiantes. Analizar lo que tenían que hacer era analizar los diferentes modos de invertir o hacer inversiones de si uno tiene sus ahorros para no perder durante el 2020. Lo trabajamos de diferentes áreas, desde el área de matemática, desde el área de economía, del área de administración y desde el área de tecnología. Yo voy a contarlo desde el área de matemática, pero no va a estar ligado todo el resto y van a ver hasta inclusive algunos de los ejemplos, cuando ustedes miren los trabajos interdisciplinarios y cómo los evaluamos, van a decir, pero esto tiene matemática, obviamente que tiene matemática. Lo que sí hemos pedido a nuestros estudiantes es que debían trabajar en grupo y que ese grupo lo debían trabajar en un escrito analizando los diferentes tipos de inversiones que se podían realizar en Argentina y trabajar a través de un documento de Google Drive. Y acá vienen los procesos de evaluación. ¿Por qué un documento de Google Drive? Había algunas condiciones. Se tenía que ver las voces de todos. No podía ser que cuando uno revisa en Google Drive que solamente uno o dos estudiantes habían estado participando porque cada uno estaba desde su hogar, así que cada uno tenía que aportar. Tenían que aprender a hacer división de tareas, qué es lo que se podía encargar cada uno. Uno podía mirar un tipo de inversión, el otro poder mirar el otro tipo de inversión. Lo que sí trabajamos, que tenían que buscar mucha información. Recuerden que les estuve contando sobre lectura, escritura y oralidad en las ciencias. Así que esto era importante. Les decíamos el modo en que estaban escribiendo. Y entonces trabajamos las normas de escritura. Todo lo que fue plagio, derechos de autor, cómo referenciar la información, la honestidad, la ética de por medio. No es cuestión que usted saque algo de internet y lo pegue en su trabajo, porque eso es plagio. Y eso hace que usted cite adecuadamente, aunque no use exactamente las normas APA, pero cite adecuadamente y empiece a estructurar un texto con el otro, porque si usted coloca una cita textual, no puede colocar cita textual, cita textual, cita textual, tiene que articular con su discurso y eso comienza a transformar ese conocimiento. De ese trabajo les pedimos que hicieran un video. Un video, en nuestro caso, se lo acotamos a 3 minutos. ¿Por qué hacer un video? ¿Cuál era el fondo? Y coloco así el símbolo de TikTok porque muchos de nuestros estudiantes están acostumbrados en nuestro entorno hasta producir videos para TikTok. En TikTok uno sabe que tiene que hacerlo en un tiempo acotado. Porque producir un video significaba que uno tenía que hacer un libreto, tenía que recuperar ideas principales de todo un trabajo extenso. Y en nuestro caso tenían que decir, bueno, ¿cuál sugiere usted de al menos de dos tipos de inversiones? Sugiera dos de las que están apareciendo en lo que ocurren en los textos. Aprendíamos también a hacer lectura de la información que aparece en Internet y lo que sí vamos a hacer es una coevaluación. Lo hacíamos a través de Corrubric, donde evalúa no solo el profesor, sino que se evalúan los compañeros y uno se autoevalúa. Esto se los quiero contar y les quiero contar algunas cuestiones por qué eran interesantes. Me quiero quedar con algunos aspectos del video. Muy breve, muy chiquitito, me voy a centrar en un aspecto de qué cosas trabajamos acá del área de administración, porque decir, bueno, pero no es cuestión que usted haga el video solo, ¿no? Les enseñamos qué es relevante, qué no es relevante de colocar, pero trabajándolo en la ciencia. Piensen que lo estoy haciendo desde matemática, pero esto atravesaba todas las disciplinas en estos procesos. Esto realizado este año. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes.
¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. Bueno, el video es mucho más largo, la idea no es verlo todo el video, pero trabajamos esta idea, qué es relevante, qué no es relevante, cómo articularlo, hacer oraciones cortas, no de más de 25 palabras, que se entiendan, que sea esto, medir esos tiempos. Eso lo enseñamos en cada una de las disciplinas, forma parte de las enseñanzas en las diferentes ciencias que nosotros miramos, los procesos de lectura, escritura y de oralidad. Ahora, ¿cómo íbamos a hacer la evaluación en Corubrics? Bueno, la evaluación en Corubrics, no voy a dar el detalle de un curso de cómo hacer Corubrics porque ustedes lo pueden encontrar, pero es una herramienta muy interesante, es gratuita, está en la red. Pactábamos con nuestros estudiantes, yo he colocado acá una plantilla muy simple, no está desarrollado cada uno de los aspectos, pero pactamos con ellos, acá era cómo iba a ser evaluado el video, los 3 minutos, porque los 3 minutos de esos videos iban a ser todos compartidos y todos iban a ver ese video de a lo sumo 3 minutos. Y lo trabajamos con los estudiantes, qué aspectos deberían ser evaluados. Ellos, en este caso, para este grupo, que fue un grupo del 2020 en un instituto de aquí, de la ciudad de Villa María, decidieron, bueno, que harían evaluar originalidad y creatividad. Nos poníamos de acuerdo, qué era originalidad, qué era creatividad. Querían evaluar aspectos técnicos del video, porque eso lo pedían desde el área de tecnologías, de TICs para nosotros, entonces tiempo, animaciones, imágenes, porque la profesora había trabajado esos aspectos. Y después, desde el área de matemática, lo que íbamos a evaluar era contenido, claridad de las definiciones, que no sean muy extensas. Nos poníamos de acuerdo y después definíamos qué eran esos niveles de experto, avanzado. Hacíamos partícipe a los estudiantes en estos procesos de evaluación. La decisión de que un 60% fuese un contenido fue un consenso con los estudiantes, no fue una imposición. Decidimos decir, bueno, ¿qué peso le vamos a dar a los contenidos? ¿Qué peso le vamos a dar a los aspectos técnicos? ¿Y qué peso le vamos a dar a la cuestión de creatividad? Y aparecieron estas después, cuando uno trabaja, aparecen todas estas rúbricas y quiero poner algunos ejemplos al respecto, qué fue lo que ocurrió. Lo que sí hubo algunos detalles que trabajamos con nuestros estudiantes. Piensen toda esta idea que puse en contexto. Para mí concibo los procesos de enseñanza y aprendizaje, también la idea de lectura, escritura y oralidad, porque es el modo en que se aprende aprende las diferentes ciencias. En los comentarios que tenían que hacer a sus compañeros, debían cuidar la ortografía y gramática de esos comentarios. Debían recuperar tanto aspectos positivos como aquellos que deben mejorarse. Este es un proceso de escritura que es interesante. Cuando voy a hacer una devolución a un compañero y la devolución que tiene que hacer el profesor, tiene que centrarse primero en aspectos positivos. Usted rescate qué fue lo positivo que vio aunque le haya sido muy malo lo que está viendo, pero qué aspectos positivos usted vio de allí y posteriormente qué aspectos deben mejorarse y cuidar el estilo en que uno lo está diciendo, de que hay una persona que está recibiendo esa evaluación y entonces puede sentirse herida del modo en que lo estamos diciendo. Si yo recibo una evaluación y los comentarios comienzan inicialmente de manera negativa, está mal tal cosa, está mal algo, afecta la autoestima de la otra persona. Y esos eran modos que se los transparentábamos, que así uno debe proceder en el mundo cotidiano. Entonces, de trabajar de esa manera, de pensar que existe un ser humano del otro lado y uno debe ser respetuoso. Y una cuestión que les pedíamos también acá era autoevaluarse después de evaluar todos los trabajos. O sea, no empiece usted a mirarse su video y dice su video. No, primero mire todos los videos de todos sus compañeros, evalúe todos los otros videos y luego mire su propio video, cómo ha recuperado estas ideas y se haga una autoevaluación. Les voy a colocar un ejemplo. Vamos a analizar un ejemplo de un grupo de estudiantes que hizo un video. El video tiene 3 minutos y luego lo que me interesa es ver cómo hicieron las evaluaciones los estudiantes. Voy a elegir 3. Obviamente que elegí 3 evaluaciones que desde mi punto de vista cumplen con todos estos criterios. Pero uno sabe que esto era un grupo de más de 60 estudiantes que teníamos para el curso, entonces voy a mirar. Presten atención al video, es un video que hizo un grupo de 4 estudiantes, no estaban obligados a que
hablaran todos los estudiantes, en este caso habló uno solo de los estudiantes, acá no había problema que todos tenían que hablar, algunos sí lo hicieron entre todos hablando, otros no hablaban, ponían solamente texto con músicas de fondo, y miren lo crítico que se vuelven los estudiantes cuando hacen evaluaciones de sus propios compañeros. Veamos estos 3 minutos y veamos qué dicen sus compañeros. Hola, hoy estoy aquí para ayudarte. Como describe Robert Kiyosaki en su libro El cuadrante del flujo de dinero, solo hay 4 formas de generar ingresos. En el primer cuadrante se puede observar el empleado, donde cambia su tiempo y esfuerzo por dinero. En el segundo está el autoempleado. Cuenta con su propio negocio, es independiente y todo depende de él, cambiando su tiempo, esfuerzo y conocimiento por dinero. En el tercero está el dueño de empresa, donde tiene un sistema trabajando para él. Y en el cuarto cuadrante se encuentra el inversionista. Es el que invierte dinero para que produzca más dinero. La realidad es que el 95% de las personas están del lado izquierdo, donde se encuentra la clase media y los pobres, y solo el 5% del lado derecho, donde permanecen los ricos. Las personas que están del lado izquierdo del cuadrante dependen 100% de su propio esfuerzo, mientras los que están del lado derecho han creado o adquirido sistemas que le dan ingresos pasivos o residuales que no dependen de cuántas horas trabajen al día. ¿A qué grupo quieres pertenecer? Si eres argentino y quieres empezar a invertir, quédate, no perderás tiempo. Te voy a enseñar 2 alternativas de inversión no tradicionales para que puedas invertir tus ahorros y así poder ganar más dinero. Empecemos con los CDR. ¿Qué son los CDR? Literalmente son acciones de empresas de otros países que podemos comprar en Argentina. Estos activos cotizan en la bolsa argentina y podemos acceder a ellos por medio de los CDR. Así conservamos todos los derechos de una acción real como si estuviéramos comprándola en Estados Unidos en dólares. La clave de invertir aquí es diversificar tu capital en diferentes empresas para poder estar más protegido. Es una buena forma de poder invertir pesos para poder obtener un retorno en dólares y estar cubierto por el tipo de cambio. Pero si tienes un perfil más conservador, te recomiendo el plazo fijo UVA. Se adapta a la inflación, además se le suma el mínimo del 1%. Por ejemplo, si invierto 100 pesos y cuando termine el plazo hay una inflación del 50%, entonces me van a pagar el 50% más el 1% de capital invertido. Así nos aseguramos que no perdemos contra la inflación y evitamos la posibilidad de perder capital. Colocar ese video que a lo mejor juzgándolo a nivel de profesores uno podía decir que estaba muy bien, que era bastante interesante. Tomo ahora solamente 3 estudiantes lo que han dicho al respecto y van a ver lo crítico que se vuelven y respetando estas normas. Por ejemplo, un estudiante dice originalidad y creatividad, el video es realmente muy creativo y original, sale fuera de lo común. Aspectos positivos fueron esos. Aspectos técnicos del video, muy buena oratoria adecuada a la música, me gustaron las imágenes y que hayan puesto videos cortos. Por momentos la música de fondo estaba muy alta e impedía escuchar con claridad. Un aspecto negativo, pero estaba muy suave colocado. En términos de contenidos, que era la parte más central de ellos, muy clara la exposición de las 2 inversiones que consideraron. Me hubiera gustado un poco más de explicación acerca de las distintas opciones de inversión. Me pareció innecesaria la explicación de la primera parte del video. Pienso que solo les quitó tiempo y podrían haber explicado por qué no elegían otras opciones de inversión. Pero estos eran los comentarios, cuidados en narración, cuidados en estilos. Otro comentario de los estudiantes. Recuerden que estoy eligiendo los 3 comentarios que se acuerdan. Hay de todo tipo, sabemos en los estudiantes, donde algunos, bueno, no necesariamente todos respetaron los criterios, pero la mayoría sí, porque esto lo hemos trabajado muy bien. En originalidad y creatividad decían, bueno, muy original y creativo, la forma de captar la atención, me gustó mucho. Otro decía en aspectos técnicos del video, los aspectos técnicos del video son impecables, la música, la voz, la edición, todo excelente. Con respecto a la oratoria, me gustaría que hubiera un corte entre explicaciones. Por ahí se pierde un poquito la voz entre la música, pero es algo mínimo a destacar. Y en términos de contenido es un poco letárgico, utilizó una expresión que la trabajamos después con ellos, porque usaba la expresión letárgico. Al comienzo hace referencia a que es muy lento y somnoliento la primera parte, pero al correr los segundos se vuelve más entretenido. Si bien utiliza una buena introducción, cuando llegó el momento de exponer con datos fehacientes la conclusión, no queda muy claro el porqué de que esa sea la mejor opción. Y el último comentario, este está mejor narrado, es un estudiante que, bueno, se destaca en todo el grupo.
En originalidad y creatividad dice lograr un video dinámico, atractivo, que intercala gráficas, grabaciones, imágenes, con un audio muy bien logrado y también atrapante, que conjuga relatos con datos, supieron amalgamar diferentes elementos para lograr un resultado final de alta calidad. Bueno, va colocando y en contenidos también, no lo vamos a leer ahora en cuestión de contenido, pero en cuestión de contenidos recupera aspectos positivos y aspectos negativos. Eso fue en términos de coevaluación que hicieron los estudiantes y pusieron notas igual que nosotros, ¿no? Veamos cómo se podemos seguir evaluando procesos. Trabajos prácticos. ¿Cómo hemos trabajado con trabajos prácticos y evaluamos procesos en la virtualidad? Lo que hemos pedido en los trabajos prácticos es, bueno, trabajar en documentos colaborativos. Y en los documentos colaborativos no era darles la respuesta de los trabajos prácticos, sino es, está el trabajo colaborativo, está todo el trabajo práctico en un documento colaborativo y usted tiene que participar. ¿Y cómo puede participar? Puede participar incluyendo respuesta a los problemas del práctico, completando la información que brindó otra persona, refutando la resolución que hizo otra persona. Y les damos dos criterios de que usted iba a ser evaluado por esto. Entonces, diciendo, bueno, acá es, tiene que estar participando, evaluado, no calificado, pero era obligatorio participar de esos trabajos prácticos. En consecuencia aparecen así, no vamos a leer, no tiene sentido la lectura, pero esto eran los del documento colaborativo, entonces aparecen la respuesta, les pedíamos que colocáramos antes, que colocaran quién era el que estaba escribiendo para distinguirlos a todos, quién era el que estaba otro comentando, o estos escritos con comentarios al márgenes, y decíamos, usted tiene que resolver estos comentarios. Esto ha sido todo ahora de junio, esos son de los últimos trabajos de un área particular, pero no importa sí que sea del área de estadística, esto podríamos tomarlo de cualquier otra área, entonces van haciendo comentarios y uno va viendo qué están entendiendo, qué están aprendiendo nuestros estudiantes. ¿Cómo hacíamos también evaluación de procesos y todo el trabajo en la oralidad? Pedíamos que expusieran, eligieran de los trabajos prácticos algún problema y que lo expusieran ante sus compañeros. Trabajamos con Zoom. Entonces, en este caso, solo pongo como ejemplo algunas imágenes de los estudiantes. Entonces, estaban exponiendo esto era una clase de estadística, pero en el área de matemática, pero exponían y ahí veíamos cómo se amalgamaban las cuestiones teóricas puestas de manifiesto en la resolución de ejercicios prácticos. Y acá de nuevo, otra estudiante y otro estudiante, y cada uno de ellos van hablando y van colocando qué aspectos querían estar colocando y los ponían a consideración de los estudiantes. Es difícil, tienen que definir, les dábamos un tiempo. Usted no tiene que tomarse un tiempo para explicar esto, un tiempo breve, y debe verse el contenido teórico cuando usted está explicando, pero no desarticulado de lo práctico. Entonces, eso era el modo en también que los evaluábamos. Esto tenían evaluaciones de estos procesos en las clases sincrónicas que teníamos. Veamos más ejemplos de cómo uno puede unir procesos de enseñanza y aprendizaje con evaluación. Otras estrategias. Le pedíamos que tomaran la tarea que muestra que sé mucho de, y tenían que elegir algo, algún problema, alguna actividad, y lo que tenían que mostrar en esa tarea, que en su narración, en su escritura, que saben mucho sobre un determinado contenido, pero lo tenían que poner de manifiesto. Usted está escribiendo algo, ¿qué quiere mostrarme que sabe? ¿Qué sabe sobre qué contenido o sobre qué tema de la materia? ¿Y dónde se puede ver en donde usted lo está haciendo? Esa era una estrategia, son narrativas que le llamamos con nuestros estudiantes. Otro fue la tarea que tiene más de una estrategia de resolución, o la tarea que tuve más dificultades para realizarla. Narre cuál es la tarea que tuvo más dificultades para realizarla, y teníamos una retroalimentación, porque es decir, el estudiante, yo hasta aquí, aquí tuve dificultades, y le preguntamos porque queríamos prácticas metacognitivas, que la aprenda a darse cuenta dónde estaban esas dificultades y cómo las podía llegar a superar. En cuanto a los foros, pusimos algunas condiciones. Damos las condiciones de extensión. Esto debe ser claro. Si usted va a usar un foro, no es que sea obligatorio. En nuestro caso, sí los evaluábamos por los foros. Entonces, dábamos indicaciones de cuánto debía usted colocar de escrito. ¿Cuánto? Otra cuestión es durante cuánto tiempo usted va a participar. Eso no va a estar abierto de manera indefinida. Entonces, trate de participar en lapso de una semana. Le decíamos qué aspectos estaban bien o qué aspectos deberían mejorarse en una participación.
Y una cuestión clave era recuperar las participaciones de los otros compañeros, no hacer una cuestión de yo participo y ahora participa otro que no tiene nada que ver. Recupere usted lo que dijo un compañero, no haga una comunicación diciendo ignoro lo que pasó, muestre que usted leyó todo lo de ese foro. Son normas también de actitudes que queríamos trabajar. Les dejamos claros si le permitíamos subir o no archivos. En nuestro caso, no les permitíamos subir archivos. Pedíamos textos más o menos cortos y no un archivo anexo, porque es difícil estar abriendo cada uno de esos archivos. Sí indicamos, si usted necesita un archivo, explique por qué sería ese archivo, qué aspectos, pero usted narre, cosa que quede al que está leyendo si quiere ir a ese archivo o a ese video o a esa planilla de Excel que usted está colocando. Y les dábamos las normas de cómo iban a ser evaluados por ese trabajo para participar. Y bueno, así teníamos, esta es una condición acá, recuperamos, esto no es para leer, tiene muchísimo texto, recuperamos todas las preguntas que habían quedado de una clase, que fue la clase del 1 de julio del 2020, entonces todas las preguntas que habían quedado abiertas y eso se tenían que discutir en el foro. Y entonces así aparecen, van tomando algunas de las preguntas y dicen algo a continuación, otro está diciendo complementando lo que redacta mi compañera, anexo, porque queríamos que usted complemente lo que está diciendo, aporte algo diferente y el profesor iba a estar mediando ahí de por medio. Bueno, cerrando ahí con algunas reflexiones finales, me quiero quedar con algunas ideas que yo ya había comentado en algún momento. Hay que recordar que los estudiantes no aprenden solo por escuchar, sino es estar por hacer y transformar ese conocimiento. Los estudiantes no aprenden a pensar desde una ciencia por repetir definiciones y técnicas, sino por transformarla, pero esos procesos tienen que estar mediados por nosotros. Y una cuestión básica es, no se transmite pasión por una ciencia, sino hacemos que aprender sea apasionado. Algo que seguramente uno estaría preguntándose, ay, esto yo no voy a poder evaluar nunca de esta manera, es absolutamente complicado. Sí, es cierto que demanda mucho más trabajo, pero eso depende del nivel de compromiso que nosotros tenemos en términos de educación, que queremos que aprendan nuestros estudiantes. Si queremos que aprendan a repetir conocimientos o que aprendan a transformar ese conocimiento. Entonces va a estar ligados en estos procesos de evaluación. Bueno, quedarían por si queda alguna pregunta, un comentario, sugerencia y de mi parte, infinitas gracias por haberme escuchado y estar tomando estos momentos para compartir, ¿no?